Vamos a ir de inmediato hasta una de las unidades móviles que está en el Centro de Justicia, porque le hemos contado durante toda la mañana que hoy se conoce finalmente la resolución del caso Farmacias, donde se investiga a altos ejecutivos de las tres cadenas de farmacias más importantes, Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada, por haberse coludido entre el año 2007 y 2008 en el precio de a lo menos 220 medicamentos. Vamos a ver qué es lo que está transmitiendo nuestra unidad móvil desde el Centro de Justicia para escuchar qué pasa. De mejorar la calidad del aire y por lo tanto cuidar la salud de la población, también se detiene. Estamos con un problema de transmisión porque el que estaba ahí era el ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, que no tiene nada que ver con la colusión de la farmacia y menos con el precio de los remedios, sino que más bien con el precio de los transportes y de otras cosas. Ahí sí está la imagen que nos llega desde el canal del Poder Judicial, el canal de televisión. Vamos a escuchar. Es una de las exigencias que instauró el inciso segundo del artículo primero del Código Procesal Penal para impedir un nuevo procedimiento. Por favor, silencio. Donde no se satisfacen las exigencias del aludido artículo primero del Código Procesal Penal es en la identidad física de las personas involucradas en uno y otro procedimiento, que para que les alcance el efecto de cosa juzgada debieron haber sido condenadas o absueltas o sobreseídas definitivamente en la sentencia ejecutoriada del Honorable Tribunal de Defensa y de Competencia, que condenó las requeridas farmacias Cruz Verde, Sociedad Anónima, Farmacias Salcobrand, Sociedad Anónima, al pago de una multa a beneficio fiscal de 20.000 unidades tributarias anuales a cada una, sin hacer alusión alguna, en la parte resolutiva de esa sentencia, a los imputados de este juicio oral, Roberto Beloni Pecchini, Meilín Velázquez Chau, Claudia Carmona Zúñiga, Ramón del Rosario Ávila Silva, Judith Carreño Teiza y Manuel Semelman Riveros, cuyos testimonios dados en diversas sedes fueron analizados y valorados por el Tribunal de la Defensa y de Competencia conforme a las normas de la sana crítica, conjuntamente con otras probanzas que el Tribunal reunió, careciendo de trascendencia si las aludidas personas ante el Ministerio Público declararon como imputados, pues tal condición no fue considerada en el Tribunal Administrativo para incriminarlos de ilícito alguno, sino que para establecer los presupuestos fácticos del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Y esa circunstancia no lleva tácitamente la decisión de absolverlo, pues esa resolución debe ser manifestada meridianamente, conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley 19.911, de modo tal que aquellos intervinientes que tengan derecho a impugnarla puedan atacarla por la vía del recurso de reclamación y evidentemente que tal derecho se torne imposible de ejercer al no estar contenida en registro alguno la decisión de absolver, que en el caso del Tribunal de Defensa y de Competencia debió ser escrito, según rezan los artículos 19 y 20 de la Ley 19.911. En relación que, al haber sido ignorados los imputados del Ministerio Público, Meilín Velázquez Chau, Claudia Carmona Zúñiga, Ramón del Rosario Ávila Silva, Judith Carreño Teiza y Mario Semelman Riveros, en la sentencia del Honorable Tribunal de la Defensa y de Competencia, se debe entender que fueron sobreseídos definitivamente, tampoco es aceptable esa forma de término de proceso propia del proceso en sede penal, que no está contemplada en la Ley 19.911, cuyo artículo 29 permite que supletoriamente y bajo ciertas condiciones se apliquen las normas contenidas en los libros primero y segundo del Código de Procedimiento Civil, sin que se haga referencia alguna al Código Procesal Penal. Segundo, que en lo que dice relación con los imputados Sergio Purcell Robinson y Ricardo Evers Minsmayer, en su condición de ejecutivos de la cadena de farmacias Ahumada, tampoco fueron condenados o absueltos en la tantas veces aludida sentencia del Honorable Tribunal de la Defensa y de Competencia, situación que se generó por el acuerdo de conciliación que alcanzaron Farmacias Ahumadas, Sociedad Anónima, con la Fiscalía Nacional Económica, suscrito el 13 de marzo del 2009 con la Fiscalía Nacional, con el Fiscal Nacional Económico, don Enrique Vergara Vial, y el Fiscal Corporativo de Farmacia Ahumada, don Sergio Mesías Vidal, declarando Farmacia Ahumada que ni su vicepresidencia ejecutiva ni su directorio tuvieron jamás conocimiento de tales hechos, ni menos los consintieron o instruyeron, obligándose a pagar a beneficio social 1.350 unidades tributarias mensuales al Fisco de Chile, imponiéndose un plazo para el cumplimiento de tal pago, además de otras obligaciones. Si bien el acuerdo de conciliación está regulado por el artículo 911 como una forma procesal de poner término a un juicio iniciado por alguna de las infracciones que contempla esa ley, en el caso del acuerdo de conciliación entre Farmacias Ahumada y el señor Fiscal Nacional Económico,
se dejó expresa constancia que la Fiscalía Nacional Económica dejó sin efecto y renunció a las peticiones formuladas en su requerimiento en relación con FAS, así como en relación a sus directores administrativos, ejecutivos y trabajadores actuales o que hubieran tenido tales calidades a la época de concurrencia de los hechos ventilados en auto. No es dable inferir de aquello que los imputados Purcell y Evers fueron sometidos al procedimiento administrativo sancionatorio de la causa 19.200-2012, en que incidió tal acuerdo, sino que todo lo contrario, el uso de esa herramienta procesal utilizada por Farmacia Ahumada tuvo precisamente el efecto de dejar a FASA y a determinados personeros de esa compañía que se limita a designar por sus funciones, sin individualizarlos, al margen de cualquier persecución administrativa por los hechos reconocidos, objeto de la lectura de la sentencia de la causa 19119-2012 aparece como logrado al no haber sido condenado o absuelta Farmacia Ahumada, ni ninguna de las personas naturales que desempeñaban funciones en esa empresa, con lo cual los nombrados Purcell y Evers no fueron parte requerida en la causa 119-2012. Y como resultante de esa situación no fueron sometidos a procedimiento alguno, por lo que este juicio oral no es para ellos un nuevo procedimiento penal por los mismos hechos, que es la situación prohibida por el inciso segundo del artículo primero del Código Procesal Penal. Tercero, como consecuencia de todo lo razonado precedentemente, la excepción alegada por la defensa de los imputados, Claudia Carmona, Meilín Velázquez, Judith Carreño, Ramón Ávila, Mario Semmelman, Roberto Belloni, Sergio Purcell y Ricardo Bert, se rechazaba. Segundo, en cuanto al fondo. Cuarto, que el tipo penal del artículo 285 del Código Penal está contenido en el acápite referido a crímenes y simples delitos relativos a la industria, el comercio y las subastas públicas, sancionando penalmente a los que por medios fraudulentos consiguen alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercancías, acciones o rentas públicas, privadas o de cualquier otra cosa que fueran objeto de contratación. Quinto, el fundamento que subyace en el artículo 285 no es otra cosa que castigar la falta de verdad y rectitud que debe imperar en los agentes comerciales, para quienes no les es permitido manipular el precio natural de las mercancías que expenden utilizando artificios o artimañas. Sexto, dicho lo anterior, cabe señalar que el artículo 285 del Código Penal no ha sido derogado por ninguna disposición legal, ya sea expresa o tácita, porque si bien es cierto, el Decreto Ley 211 en su artículo 1 y 2 sancionaba como actos que tienden a impedir la libre competencia los que se refieren a la determinación de precios de bienes y servicios, como acuerdos o imposiciones de los mismos a otros, dichas disposiciones fueron derogadas el 14 de noviembre del 2003. Sin embargo, aun cuando continuaran con su vigencia, son incompatibles con el artículo 285 del Código Penal, debido a que la primera castiga los simples acuerdos de precio y la segunda la utilización de medios fraudulentos para alterar el precio natural. Es decir, el artículo 211 era menos exigente para imponer castigos corporales. El decreto ley 211 era menos exigente para imponer castigos penales, no ocurriendo lo mismo con el artículo 285 del Código Penal, que exige la utilización de un medio fraudulento que consiga alterar el precio natural. Séptimo, para interpretar el concepto de precio natural hay que analizar el contexto en que estas palabras fueron insertadas en el artículo 285 del Código Penal chileno, promulgado el 12 de noviembre de 1875, permaneciendo intactas hasta el día de hoy, teniendo en consideración que se refieren al resultado de una acción en materia comercial. Por lo tanto, su interpretación debe buscarse en la ciencia económica y no en su tenor literal. Octavo, en general, el origen de la legislación chilena postcolonial es extranjera, tomada de leyes europeas, y el Código Penal no escapa a eso, ya que tomó como base el Código Español, aun cuando hubo intentos que su germen fuera el Código belga, de lo que dio cuenta don Antonio Bascuñán Rodríguez, por lo menos en relación a su artículo 285. La importancia que el Código Penal chileno tenga raigambre europea es trascendente para entender la terminología precio natural,
como concepto económico, ya que proviene del economista escocés Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, quien lo dio a conocer en 1776 en su libro La riqueza de las naciones, definiéndolo como cuando el precio de cualquier producto no es ni más ni menos que lo suficiente para pagar la renta de la tierra, los salarios de la mano de obra y los beneficios del capital empleado en su preparación, elaboración y transporte al mercado de acuerdo a sus tasas naturales. El producto que se vende, por lo que puede llamarse su precio natural, concepto que resulta plenamente aplicable al día de hoy, porque en cualquier actividad económica se requiere del trabajo, de las rentas, entendiéndose por tales el pago de las instalaciones en que se establecerá el negocio y los productos a transar, agregándose el factor publicidad, a lo que hay que sumarle las utilidades. Noveno, evidentemente, si se considera la época en que el señor Smith acuñó la definición de precio natural, no estaba en su mente la dinámica que actualmente han tomado los medios de producción, ya que en el siglo XVII lo importante como capital era la tierra. Sin embargo, ese concepto de precio natural, que es además un elemento normativo del tipo penal que contempla el artículo 285, es adaptable a la industria actual como un concepto genérico y sin tiempo, según además se desprende la exposición del perito economista Sebastián Eduardo Figueroa, que lo describe como un concepto de gran trascendencia que continúa en el tiempo, migrando actualmente a la noción de precio de equilibrio a largo plazo, que prevalece en el largo plazo cuando el emprendimiento puede continuar operando, porque ese precio cubre a lo menos los costos de todos los factores que pueden compensar a lo menos natural y normalmente. Décimo, habiéndose establecido la descripción de la conducta prohibida que contiene el artículo 285, habría que explorar si esa representación genérica encuentra sustento en el hecho descrito en la acusación fiscal a la que adhirieron los querellantes. Undécimo, no está en discusión que la venta minorista de productos farmacéuticos en Chile, al menos durante los años 2007 y 2008, estaba concentrada en un 90% en las empresas Ahumada, Ofasa, Cruz Verde y Salcobrán, siendo la principal actividad en este tipo de comercio el expendio de medicamentos para uso humano, denominados farma, teniendo en este rubro en aquella época la exclusividad, excluyendo en este quehacer a todo el resto del comercio, de acuerdo al artículo 123 del Código Sanitario, con relación al artículo 8 del Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados. Dentro de la categoría de productos farma se encuentran aquellos productos denominados éticos, consistentes en medicamentos cuya venta requiere la presentación de una receta médica por parte del cliente, a los que la industria denomina RX, para diferenciarlo de los medicamentos que se venden sin receta médica o denominados OTC. Por su parte, los medicamentos de la categoría farma pueden ser notorios, esto es, medicamentos generadores de percepciones de precio, dado que constantemente son cotizados por los consumidores finales y además cuentan con un alto volumen de rotación. Por otro lado, como proveedores de las cadenas de farmacia y en particular de los medicamentos a que se ha hecho mención, se encuentran los laboratorios. Desde a lo menos al año 2006, las 3 aludidas cadenas de farmacia realizaron diversas promociones que significaron bajas considerables en los precios de medicamentos. Lo anterior significó en muchos casos ventas de estos medicamentos a precio bajo el costo. Esta baja en los precios de los medicamentos, que llevó a la llamada guerra de precios entre las 3 cadenas de farmacia que se monitoreaban, entre ellas mediante las cotizaciones que se efectuaban en locales de la competencia, ya sea por la vía de compra de medicamentos en mesón, mediante llamados telefónicos o a través de encuestas, como lo expuso entre otros el testigo Jaime Andrés Chewy Burle. Esta baja de precios iba acompañada de la respectiva publicidad, en la que cada cadena de farmacia se atribuía a tener los precios más bajos que sus competidores. 12. Esta primera descripción fáctica, reseñada en el considerando precedente, que está contenida en la acusación del Ministerio Público y que el ente persecutor acreditó mediante testigos y documentos, no encuentra sustento en el artículo 285 del Código Penal y por ende no constituye el delito que nos ocupa, por lo que es atípica desde el punto de vista penal, aun cuando algunos de sus aspectos podrían aparecer perjudiciales para los consumidores crónicos o transitores de productos farma. 13.
Desde el párrafo sexto de la acusación fiscal se podría inferir que el Ministerio Público, con la adhesión de los querellantes, introduce descripciones de conductas que considera prohibidas por el artículo 285 del Código Penal, atribuyéndoselas a Roberto Leopoldo Belloni Pecchini, gerente general de Farmacias Alcobrán, Ramón Ávila Silva, gerente comercial de Farmacias Alcobrán, Meilín Velázquez Chau, jefa de precios de Salcobrán, Claudia Fanny Carmona Zúñiga, Category Manager de Salcobrán, Judith Margarita Carreño Teiza, Category Manager de Salcobrán, Sergio Purcell Robinson, gerente general de Farmacias Ahumada, Ricardo Exmius Meyer, gerente comercial del área Farma de Farmacia Ahumada, Ricardo Iván Valdivia Cloques, gerente área Farma de Farmacias Cruz Verde, y Cristian Catalán López, Category Manager de Cruz Verde. Agregando que por parte de los laboratorios farmacéuticos intervino en la forma antes señalada Mario Semmelman Rivero, gerente del laboratorio Medifarm, porque si bien en la acusación aparecen mencionadas otras personas pertenecientes a los laboratorios Recalcine, Grunenthal y Laboratorio Chile, tales personas fueron presentadas como testigos en el juicio y nada se les imputa, al menos penalmente. 14. Los comportamientos realizados por las 9 primeras personas mencionadas precedentemente son que a partir de noviembre del 2007 tomaron contacto con sus contrapartes en los laboratorios, debiendo considerarse para estos efectos como contraparte solamente a Mario Semmelman Rivero, prestándose este último como intermediario de un proceso de coordinación de alza de precios programada respecto de aquellos medicamentos que estaban siendo comercializados con peores márgenes y en base a un mismo precio de venta público que en cada caso se sugería. Pero para estos efectos, desde el mes de diciembre del 2007 hasta el mes de abril del 2008, los ejecutivos de los laboratorios hicieron llegar a las 3 cadenas de farmacia los nuevos precios asociados a las alzas concertadas, así como el orden en que dichas alzas deberían ser implementadas, manteniéndose constantes comunicaciones con los ejecutivos de las cadenas con el objeto de proceder a coordinarlas. Esta dinámica de comunicaciones se realizó aprovechando los canales ya existentes entre los laboratorios y las cadenas de farmacia que se utilizaban por los primeros para comunicar las modificaciones en los costos de medicamentos o bien cuando se lanzaba un nuevo producto al mercado. Los ejecutivos de las farmacias, por su parte, quienes recibieron estas comunicaciones solistas, así como los miembros de las planas gerenciales de las cadenas, quienes fueron informados y consultados sobre el mecanismo de alza de precios, facilitaron en el primer caso la coordinación de estas alzas con las demás cadenas a través de los laboratorios y autorizaron u ordenaron en el segundo caso la implementación de las mismas mediante el ingreso de las alzas a los sistemas informáticos de los respectivos locales. 15. De los 5 párrafos de la motivación previa habría que puntualizar si alguna de las acciones atribuidas a los imputados corresponde al medio fraudulento que exige el artículo 285 del Código Penal para conseguir el resultado de alterar el precio natural de los medicamentos. De la prueba rendida, entre otros con los dichos de Paula Mazzacchiodi, Gonzalo Izquierdo, Mauricio Flores Clavijo y Alejandra Araya Donoso, quedó establecido que las farmacias compran los medicamentos a distintos laboratorios en forma directa, como en el caso de Salcobrán, Ahumada, e indirecta en el caso de Cruz Verde, que lo hace a través de la empresa Socofar. Pero en todos los casos, tales laboratorios se entregan al comprador una lista que contiene los productos adquiridos, en la que se describe las características de la medicina y el precio de costo a pagar por la farmacia, agregando algunos laboratorios un precio de venta público que las farmacias pueden o no aceptar. El precio que los laboratorios cobran por los medicamentos dice relación con el volumen de compra, pronto pago y cantidades de locales, según se expresó el testigo Gonzalo Izquierdo, por lo que este precio de costo puede variar para cada farmacia compradora. Este abastecimiento que las farmacias requieren de parte de los laboratorios conllevan a que los encargados de los productos farma, a los que denominan Category Manager, se relacionen constantemente con personal vendedor de los laboratorios, como lo refiere Gonzalo Izquierdo Rivera, Alejandra Araya Donoso, Paulina Regada Luco y Fernando Solovera Galdames,
por lo que no es de extrañar que existan correos electrónicos entre trabajadores de los laboratorios de las farmacias al interior de cada una de estas empresas, en cada una de estas empresas y entre sus ejecutivos. De los correos electrónicos aportados como prueba por el Ministerio Público se desprende de algunos que efectivamente hubo comunicación entre los ejecutivos del laboratorio y de las farmacias, llamando la atención que destinatarios de estas comunicaciones y personas a las que se le enviaban copias de las mismas no hayan sido siquiera llamados a declarar como testigos, como es el caso de Jessica Mella, Leonardo Pelrot, Lupercio Roura, Lisette Carrasco, Pablo Franz y Cristian Stephens, entre otros. Del contenido de los correos electrónicos acompañados se desprende frases como alza programada que se alineaba con la competencia el viernes, por favor coordinar solamente alzas, el proveedor quiere coordinar el alza para el jueves 13, el alza de precio venta público está coordinada para el jueves 6 de marzo, confirma cuando haya coordinado el alza para proceder, se está programando un alza especial de precio de venta público en los siguientes productos para mañana martes, que son Ursofac y Salclofalc. Favor considerar, otro correo dice, favor considerar esta fecha ya que se coordinó con las otras cadenas. El alza de precio de venta pública está coordinada para el jueves 27 de marzo. El alza público está programada para el jueves 27 de marzo. E insistir con los laboratorios en la necesidad de una coordinación para el alza de sus precios. Es decir, efectivamente se utilizó en las comunicaciones electrónicas que se analizan la palabra coordinar para referirse a alzas de precio, significando la palabra coordinar, según el diccionario de la Real Academia, disponer cosas metódicamente. Entonces, disponer metódicamente los precios sería el comportamiento que aluden los emisarios de esos correos a sus destinatarios y a los que se les envía copia de los mismos, de lo que se desprende que el medio para llevar a la práctica el alza de precios sería la coordinación. No obstante, para que esa coordinación como medio de ejecución tenga repercusiones penales debe ser fraudulenta, lo que significa engañosa, falaz, calificativo que no es posible atribuirle a la acción de coordinar a la que aluden los correos electrónicos referidos, al no desprenderse de prueba rendida en juicio. En consecuencia, no es dable inferir pura y simplemente del vocablo coordinar una intención falaz destinada a conseguir como resultado la tergiversación artificial y capciosamente para lucrar con ello, causando perjuicio a los destinatarios de los medicamentos, que son los compradores finales. 16. En lo tocante a la proposición fáctica del Ministerio Público y los querellantes relativa al resultado de la acción concertada para alzar los precios de los medicamentos de parte de las cadenas farmacéuticas, Cruz Verde, Salcobran y FASA en el periodo de diciembre de 2007 a abril de 2008, y de esta forma alterar los precios que de aquellos habrían tenido en caso de que hubiera seguido operando entre ellas una competencia real, tal como venía ocurriendo con anterioridad a estos acuerdos con los medios de prueba rendidos durante el juicio, no se advierte cómo se llega a las cifras que se indican en la acusación. En efecto, para los 48 medicamentos que se incluyeron, se dice que a noviembre del 2007 tenían uno de ellos un precio determinado y que a abril del 2008 tenían otro precio que es superior porcentualmente al primero, expresándose que tanto el primer precio como el segundo precio corresponden a un precio promedio a las tres cadenas. La manera en que el ente persecutor y los querellantes presentan los valores de los medicamentos, sacando un promedio de las tres cadenas, no guarda relación con la pericia de los economistas señores Rivera, Rau y Núñez, que explicaron que las alzas se presentaron en determinados días sucesivos, en que las tres cadenas farmacéuticas igualaron los precios, o presentaron diferencias insignificantes de 1 o 2 pesos. Tampoco se infiere de las planillas de los precios registrados en el CERNAC, que con muy pocas variaciones es concordante con las pericias de los señores Rivera, Rau y Núñez, ni con la exposición hecha por el testigo Jaime Chewit Burle, que levantó información del historial de precios de las farmacias ahumadas y de la competencia, comparando los precios de ahumadas, Salcobran y Cruz Verde, que respaldó con la información que tenía el sistema de ahumada
boletas y encuestas hechas a Cruz Verde y Salcobrán, en que también se aprecian alzas de precio en días sucesivos que tampoco se condicen con los valores porcentuales manifestados en la acusación. Por último, la variación del índice de precio al consumidor del Instituto Nacional de Estadística, explicada por el funcionario de su organismo, Felipe López Borges, quien precisó que en el rubro de medicamentos están contenidas las variaciones porcentuales de precios que experimentaron las categorías antibióticos, antihipertensivos, anticonceptivos, antitusivos y broncodilatadores, tranquilizantes y cardiovasculares, sin especificación de marca y laboratorio productor de los fármacos, porque el Ministerio Público no solicitó ese dato, impide cotejar si las variaciones de precio que detectó el INE en los periodos que se indican en la acusación se corresponden a los medicamentos pormenorizados en la acusación. Sin perjuicio que no es labor del tribunal hacer cálculos aritméticos para buscar en los medios de prueba rendidos las cifras en las que el Ministerio Público funda la alteración del precio natural de los medicamentos que indica, porque eso va más allá de la facultad de valorar la prueba y debió ser demostrada con una pericia contable que los intervinientes hubieran tenido la posibilidad de examinar y o rebatir, no se entiende la razón por la que se calculó un promedio de alza entre las tres diferentes farmacias, por cuanto de los porcentajes de los promedios no se vislumbra en cuánto contribuyeron a la sumatoria por separado Cruz Verde, FASA y Ahumada, teniendo en consideración que las responsabilidades son individuales y no colectivas, y que de la prueba rendida se estableció que sus propietarios no son los mismos y ejerce cada farmacia su comercio separado, ofreciendo distintos descuentos a sus respectivos clientes, de lo que deriva que los costos de producción y margen de utilidad podrían ser o no ser idénticos, lo que siembra duda razonable acerca de si efectivamente las tres empresas, a través de sus dependientes imputados, alteraron el precio natural de los medicamentos que se indica en la acusación. Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 340 y 341 del Código Procesal Penal, no habiéndose acreditado por el órgano persecutor que los sustratos fácticos de su acusación constituyen el delito de conseguir por medio fraudulento alterar el precio natural de los medicamentos, solo cabe absolver a los acusados Roberto Leopoldo Beloni Pecchini, Ramón del Rosario Ávila Silva, Meilín Velázquez Chao, Claudia Fanny Carmona Zúñiga, Judith Margarita Carreño Teiza, Sergio Eduardo Purcell Robinson, Ricardo Munzenmayer, Ricardo Iván Valdivia Cloques, Cristian Marcelo Catalán López y Mario Semmelman Riveros. Esta decisión fue acordada con el voto en contra del magistrado señor Flores, quien estimó que con la prueba rendida por el Ministerio Público se dieron por el... perdón, yo no voy a continuar con la lectura porque mi garganta no me acompaña. Sí, por favor, continúa. Bien, entonces vamos a llevar en la lectura a la presidenta. Esta decisión entonces fue acordada con mi voto en contra y pues estimé que con la prueba rendida por el Ministerio Público se dieron por concurrentes todos los elementos previstos en el tipo penal del artículo 285 del Código Penal. Previo a ingresar de manera somera al análisis de los elementos del tipo legal, se hace necesario expresar en relación a la prueba rendida dos aspectos. Primero, que este juez concuerda con la parte acusadora en cuanto se observó, de conformidad al principio de inmediación, que estando la gran mayoría de sus testigos de alguna u otra manera aún vinculados con las cadenas farmacéuticas en cuestión, provocó la reticencia de estos para declarar de manera fluida y natural, manteniéndose en ciertos casos al borde de ser considerados hostiles. Siendo un ejemplo de ello, la declaración de la testigo Paula Masachiodi Armijo, a quien el señor fiscal le tuvo que refrescar memoria o derechamente evidenciar contradicciones con declaraciones prestadas por ella ante el Ministerio Público en a lo menos 27 oportunidades, de conformidad a lo que dispone el artículo 332 del Código Procesal Penal, ejercicio o mecanismo que las defensas solo tuvieron que ocupar en contadas oportunidades. No obstante ello, el ente persecutor, con la totalidad de su prueba, logró superar el estándar necesario como para acreditar el delito. Segundo, que desestimará la prueba pericial presentada
tanto por el Ministerio Público como por las defensas, refería a los informes en derecho evacuados por los señores Hernández, Bascuñán, Piña y Matus, de conformidad a lo que disponen los artículos 7 y 14 del Código Civil, de los que se extrae como principio que el derecho nacional no es objeto en el cual deba recaer la prueba, pues el conocimiento de la norma jurídica se encuentra amparada por la ficción legal que contiene el primer artículo citado y cuya aplicación es obligatoria para el tribunal. Según se dispone en el artículo 14 del cuerpo legal citado, la ley vigente se presume conocida por todos y particularmente por el tribunal, de modo que entrar a valorar como prueba pericial los informes antes mencionados, que precisamente recaen en aspectos de derecho y respecto de cuál es la ley vigente aplicable al caso, sería desconocer el principio básico que todos los abogados conocemos. Dicho lo anterior y entrando brevemente al fondo, concluyo que el primer elemento del delito previsto en el artículo 285 del Código Penal es el uso de medios fraudulentos, entendiéndose que los acuerdos anticompetitivos entre oferentes con el objeto de alzar los precios, en este caso de medicamentos, es y no puede ser de otra forma una vía artificiosa que de ejecutarse configura un injusto. El previsto en el artículo 3, letra A del Decreto Ley 211. Elemento que se acreditó con la abundante prueba del Ministerio Público, entre ellas correos electrónicos por medio de los cuales se comunicaban empleados de laboratorios y funcionarios de rango medio y gerencial de las farmacias Cruz Verde, Salcobrán y farmacias Ahumada, con el objeto de coordinar y alterar los precios de ciertos medicamentos, en general al alza, y estas no eran consecuencias de sus políticas de precios ni de algún imponderable del negocio. Segundo, que en tales correos, párrafo de esta letra A, que en tales correos se utilizaban expresiones como coordinar, alinear, etcétera, a las que los acusados Belloni y Ávila les dieron sentidos inverosímiles, teniendo en consideración que son personas con alto nivel de instrucción y educación. Asimismo, al tenor del resto de la prueba, que debe ser analizada de forma relacionada entre sí, y finalmente al propio significado que le da a esas palabras un hombre común y corriente, puesto que tampoco son de aquellas en que se requiera un conocimiento especial de alguna ciencia o arte. Me refiero, por ejemplo, al correo de 19 de diciembre de 2007, de Ramón Ávila para Matías Verdugo, con copia para Belloni y Stephen, en que aparece la palabra coordinación. Fue así que el acusado Roberto Belloni explicó que, entre comillas, esa expresión, como también la palabra alineación, tienen que ver cómo opera el mercado o la industria. Se habla de esa forma y no se debe entender en un sentido maquiavélico como se le ha dado. Cierre comillas. En tanto, Ramón Ávila explicó que, abre comillas, este lenguaje es común en la industria farmacéutica, con los laboratorios siempre se habla de coordinación, pero es una coordinación interna con los laboratorios. Expresiones que más de un testigo expresó que no existían como lenguaje común en el negocio de las farmacias. Que el artículo 285 del Código Penal habla de medios fraudulentos, lo que se debe entender por un sentido genérico, pues que si bien hay 35 episodios en que es tomado en el sentido de engaño o maniobras falaces, existen sin embargo 4 casos en que lo tratan como medio ilícito en sentido genérico, siendo 2 de estos 4 episodios los artículos 284 y 287 del Código Penal, precisamente ambos comprendidos dentro de los 4 únicos artículos que integran el párrafo 7 del título 6 del texto punitivo, refiriéndose los artículos 285 y 286 al mismo tipo penal, de modo que en todo ese párrafo de manera sistemática se ha usado el término en un sentido genérico, además de los casos ilícitos previstos, además de los casos en que la palabra ilícito
están comprendidas los artículos 461 y 469, número 6 del Código Penal. De modo que una cuestión meramente estadística no puede ser considerada únicamente para ser tenida para los efectos sistemáticos. Por otra parte, el artículo 285 del Código Punitivo deriva del artículo 462 del Código Penal Español de 1848, que está incorporado en el capítulo 5, que lleva por título de la maquinación para alterar el precio de las cosas. Y una maquinación es un proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida regularmente a mal fin, según lo define la Real Academia Española de la Lengua. Definición que precisamente se corresponde con los acuerdos anticompetitivos entre oferentes con el objeto de alterar el precio natural de las mercancías y de esta manera sustituir la incertidumbre propia de la competencia por la seguridad que les otorga el convenio, acuerdo o pacto ilícito. Segundo elemento del tipo penal del 285. Dentro entonces de la estructura del tipo penal contenido en el artículo 285 del Código Penal, es alterar el precio natural de las mercaderías. Entendiendo quien emite este voto que en las actas en que se dejó constancia de las discusiones sostenidas por los miembros de la comisión redactora de nuestro Código Penal no existe referencia alguna a la expresión precio natural, en el sentido que le han dado las defensas. Tampoco se probó que así fuera la intención de quienes estudiaron y redactaron el Código Penal Español de 1848, siendo insuficiente el simple hecho que esa idea estuviera contenida en el libro La riqueza de las naciones del economista Adam Smith, publicado en el año 1776, como para atribuirle la calidad de ser una palabra técnica, y de ese modo requerir que sea interpretado de conformidad al artículo 21 del Código Civil. Más aún, si hasta la fecha no existe acuerdo sobre lo que se considera que es precio natural. Así se menciona en algunos textos y materiales de estudio. Sí, perdón, estamos bien. Así se mencionan algunos textos y materiales de estudio, entre ellos uno que refiere textualmente: hasta la fecha no se logra resolver una de las grandes preguntas en su teoría económica, refiriéndose a Smith, que es la cuestión de los precios naturales. La interpretación y la determinación de estos precios ha sido materia de debate desde la publicación de La riqueza de las naciones en 1776. Smith no parece dar una respuesta definitiva al problema. Esto ha llevado a diferentes interpretaciones de su teoría del valor que, aunque contribuyen a una visión más sistemática y completa de la obra del autor, no avanzan en resolver el problema de los precios naturales. El problema de la determinación de estos precios persiste. Esto está tomado de los cuadernos de economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, de la profesora Jimena Hurtado Prieto, que es profesora asistente de la Facultad de Economía de la Universidad de París. La podemos encontrar en la página respectiva. Asimismo, el profesor Pacheco, tantas veces mencionado como texto base de la comisión redactora de nuestro Código Penal, quien utilizó como concordancia para el estudio de los artículos referidos a la maquinación para alterar el precio de las cosas del Código Penal Español de 1848, realiza la concordancia con de la ley segunda del título séptimo de la partida quinta, en la que ya se hablaba de la defensa jurídica de la formación natural del precio en los mercados, y no solo se preocupan de evitar la colusión en las subastas reales, sino también aquellos acuerdos colusorios de mercados, etcétera, que alteran el precio natural o corriente del mercado. Bien, hace instantes veíamos la lectura de parte de este veredicto por parte de María Inés Collin, que es la jueza presidenta que integra este tribunal, que en un fallo dividido ha decidido absolver a los ejecutivos que estaban acusados de colusión para el caso de 220 medicamentos cuyo valor fueron alterados, a estas alturas presuntamente alterados,
por las 3 cadenas de farmacia más importantes. El magistrado que está en pantalla, José Flores, es de los que estaba en contra de la absolución, es decir, de aquellos que apoyaba la tesis que efectivamente, a partir incluso de correos electrónicos entre los ejecutivos de las farmacias, se hablaba de conceptos y palabras tales como coordinar, alinear los precios de estos medicamentos que coincidentemente resultaba ser uno de los remedios más vendidos o de más requeridos, por lo menos por una importante población chilena. Es el magistrado José Flores quien ha dado a conocer su voto en contra, argumentando entonces que la Fiscalía sí logró acreditar la adulteración, ha dicho, textual, de los precios de estos medicamentos. Ha sido un fallo dividido, que para quienes esperaban probablemente un fallo que pudiera en alguna medida dar una señal de justicia para efectos de quienes se han sentido afectados por esta colusión de precios del año 2007 y 2008, también es una señal. No ha sido un juicio fácil, ya lo decíamos, desde el año 2012, cuando sale una de las primeras sentencias, que ha habido diferencia de opinión en los magistrados respecto de cómo manifestarse sobre esta acción que fue emprendida por la Fiscalía Nacional Económica. Estos 10 ejecutivos de las 3 cadenas de farmacia, hasta acá hemos escuchado un fallo que además ha tenido bastante argumento técnico desde el punto de vista de los escritos que muchos especialistas han hecho en libros, refiriéndose, por ejemplo, a cuestiones técnicas bien relevantes y que acá, a juicio de algunos magistrados, no logró ser resuelta del todo, que es esto del precio natural. ¿Cuál es el precio natural de un remedio? Se ha traído a colación incluso literatura que más bien tiene que ver con cuestiones estrictamente de conocimiento casi económico, y es así entonces como en fallo dividido este cuarto tribunal ha decidido absolver.